Buenas tardes, o buenas noches, o buenos días, dependiendo de dónde te encuentres. Y además, hoy con la invitada, con la invitada en cuestión, la invitada de honor que nos acompaña, ella está en un continente eh, y nosotros estamos en dos continentes distintos. Entonces, bueno, pues por eso digo lo de buenos días, buenas tardes o buenas noches, no por aquello de emular a Jim Carrey en el show de Truman, sino porque se cumple bastante la máxima. A ver, lo primero de todo es dar los agradecimientos de rigor, más teniendo en cuenta que esta actividad, este encuentro virtual, forma parte ya de las actividades de no solo el encuentro, es una exposición dedicada a la exposición, en este caso vamos a hablar de dicha una exposición temática presencial en el evento. Pero lo primero es dar los agradecimientos, en este caso a la Fundación, por seguir patrocinando y apoyando este tipo de iniciativas y por una iniciativa como La Laguna es Cómic, que es un festival, es el primer festival de cómic y TV o de cómic y banda de cine, como ustedes prefieran, por aquello de que yo a la invitada de hoy la conocí en Angulén este año, prácticamente hace 2 meses. A la Cátedra Cultural Moebius, que además está en la Universidad de La Laguna, por seguir apoyando todo este tipo de excentricidades en un país donde todavía el cómic sigue siendo considerado como lo que es, no como lo que no es, aunque desgraciadamente y todavía queda mucho por hacer, pero también hay muchas cosas que se han evolucionado. A la librería del Maldito por seguir dándonos apoyo, en este caso con el número 2, porque el número 1 por cuestiones de fuerza mayor, pero bueno, siempre tenemos a alguien que conduzca la nave, que es lo importante. En este caso también dar las gracias al Ayuntamiento de La Laguna, de San Cristóbal de La Laguna y a todas las que como La Laguna era desarrollar. Y yo personalmente quiero dar las gracias bueno, al Ministerio de Cultura chileno y a una institución que se llama ProChile. Bueno, este es el catálogo que daban en Angulén, en la presentación que se hizo el viernes de Angulén creo que fue a las 7 de la tarde. Es que además hubo 3 presentaciones. Bueno, y también quiero dar las gracias a Javiera González, porque es la responsable de ProChile en Francia, porque bueno, hablando con ella, bueno, pues fui saltando a Javiera y también a Moisés Jason, que fueron con las 2 personas con las que primero hablé antes de conocer a la invitada, no solo por apoyarme, sino por darme soluciones. Y bueno, y en la última página salía esto. Entonces, a ver, en la presentación de la exposición de Wolo Editorial, que ha corrido, digamos que yo he sido el motor digamos que el motor, aunque he tenido evidentemente la ayuda que he tenido por parte de la invitada, que todavía no voy a presentar, primero hago la presentación y después la presento como se la debe presentar. En la presentación de la exposición, yo empiezo hablando de algo que en teoría no tiene nada que ver con lo que estamos hablando, pero para mí tiene mucho que ver, que es ese concepto que se utiliza mucho, normalmente sin saber de dónde viene, que es el concepto de aldea global, que no es algo eso no es algo que se haya inventado o hayan inventado las redes sociales. No, perdonen. El concepto de aldeas sociales es un concepto de un señor que escribió un estudioso canadiense, un académico canadiense que en 1964, visto la revolución que estaba sucediendo en cuanto a los medios de comunicación, piensa en el año 64, que ya ha llovido bastante. Él dijo que a poco que siguiéramos el mundo se iba a convertir en un sitio donde todo el mundo iba a estar interconectado y eso iba a acarrear muchísimos cambios. Porque antes, vamos a ver, y esto entronca con el tema. En Estados Unidos, el manga, el concepto de manga per se, llegó con el trasvase que hubo porque en los Estados Unidos tuvieron un contingente de tropas estacionado en Japón desde septiembre de 1945 hasta 1952. Y vamos a ver, hubo una retroalimentación entre los soldados americanos que iban cargados en las mochilas, y eso no es ningún tópico, con cómic, y los niños que se estaban criando después de la Segunda Guerra Mundial tuvieron contacto con muchos personajes de cómic gracias a esos cómics. Y también muchos soldados se empezaron a traer
bueno, los primeros mangas, porque además hubo gente que se quedó más tiempo en Japón, gente que se casó con alguna japonesa, o gente que se siguió manteniendo. Y fue como, por ahí entró, por ejemplo, Osamu Tezuka, que es ese señor que no se le llama el dios del manga porque no tiene, la gente no tiene nada mejor que hacer. Osamu Tezuka fue un señor que cuando falleció, yo lo he dicho ya más de una vez, cuando falleció, al día siguiente de su muerte en Japón se decretaron 15 minutos de luto. Y no 15 minutos de luto de salir la gente y poner cara de pena, no, 15 minutos al que el país se paró. O sea, se pararon los trenes, se paró el tren bala, se paró el tranvía, se pararon el metro, se paró la fábrica y el emperador salió de su palacio a rendirle sus respetos porque se había muerto San Montezuma, algo que quizá en Francia podía ocurrir, pero en el resto del mundo es impensable. Pues no, en Francia, en Japón pasó eso. Pues Tezuka empezó a entrar en Estados Unidos precisamente por la gente norteamericana, había gente norteamericana, australiana, británica, gente que anglosajona que empezó a exportar y digamos que a traerse esos cómics en la mochila. Y por eso en el 64 se plantea esta teoría, que evidentemente es absolutamente cierta, absolutamente real. Y yo empiezo con el tema de la aldea global porque, a ver, me parece tremendamente simplista en el año 2024 el pensar que el manga sigue siendo un producto exclusivamente japonés. Eso es como ponerle puertas al campo. Perdón, eso no es así. Eso podía ser en los años 50, 60, incluso 70, que fue cuando se empezaron a abrir las primeras librerías en Estados Unidos que vendían manga en japonés. Pues en ese momento no se traducían, o sea, en ese momento no se compraban derechos, simplemente se compraban, se llevaban los cómics directamente. Pero hoy día no. Pero dicho todo lo anterior, a mí me sorprendió muy gratamente encontrarme una editorial chilena que publicaba manga. Y bueno, y la sorpresa fue mayor cuando después de leérmelo prácticamente todo, y ya le he tirado las orejas a la editora, por aquello de que hay un par de obras que no me las puedo leer, sobre todo una, que más la estoy viendo aquí, que tiene muy buena factura, eh, coges un estilo de narración, una forma de contar una historia, y lo que haces es introducirla directamente en la idiosincrasia, en la historia, en la forma de narración de un determinado país. En España también está pasando, pero bueno, a mí personalmente lo de Wolu me dejó, me pilló bastante con el paso cambiado, cosa que, y no empecé a trabajar en esto ayer, debo decir. Entonces, después de esta pequeña introducción académica, lo más serio posible, voy a presentar a la invitada que me está mirando con cara de, bueno, ¿y qué me está contando este señor? A ver, les presento a la autora y editora y responsable y motor de Wolo Ediciones, Pía Prado. Buenas, en tu caso, buenas tardes. Sí, pues, creo que son buenas tardes, sí. En tu caso son buenas tardes, aquí son buenas noches, da igual. Sí, Y, y muchas gracias, primero que nada, muchas gracias por haber dicho que sí. Esa es la... no, muchas gracias a ti, Eduardo, por la invitación a participar bueno, de este encuentro virtual y también un honor muy grande para todos los que formamos parte de Wolu, de este proyecto llamado Wolu, el poder ser parte de una exposición y también sobre todo de que te haya llamado la atención eh, nuestro proyecto en sí, nuestra propuesta para nosotros es muy, nos honra mucho. Y también nos hace sentir que el trabajo que estamos haciendo vale la pena hacerlo, entonces nos hace muy feliz poder ser parte de esta instancia. Y, y, también me gustó mucho todo lo que dijiste en la introducción y como un poco me alineo mucho a lo que tú hablas de cómo esta manera de cómo definimos lo que hacemos en Wolu, que le decimos manga chileno, que claro, es tomando una forma de narrar que es distinta a otros tipos de cómic, pero poniéndolo en la idiosincrasia chilena. O sea, me encantó esa descripción tan clara, Mm, precisa. sí, claro, es que es como, vamos a ver, por eso digo que me parece tremendamente simplista el hecho de decir, no, es que el manga es exclusivo japonés. No. O sea, yo ahora mismo he estado trabajando para Lagunas Comic en dos exposiciones de forma paralela, que es la de Wall y una exposición que se llama Superhéroes Medinasia. Que Superhéroes Medinasia lo que viene a contar es algo que ha pasado, vamos, ha pasado desapercibido prácticamente hasta ayer por la mañana, incluso en Estados Unidos, las propias editoriales, o sea, con la propia DC, que fue la que le vendió los derechos a Kodansha de Batman en los años 60, y hasta el año 2014, o sea, Kodansha publicó un Batman en 1966 y DC se vino a enterar prácticamente en el siglo XXI. O sea, en ese
Por cierto, esta imagen que están viendo, esto es obra aquí de la... Vamos a ver, esto es el mejor ejemplo de cómo se puede hacer vamos a ver, sí, una novela por entregas, como sería, digo novela por entregas, porque la novela por entregas viene a ser en el lenguaje castellano lo que era no te voy a decir como lo que podían ser las entregas, una novela pulp. Lo que pasa es que el movimiento pulp en España, bueno, y en Sudamérica llegó como llegó, porque además era muy, muy anglosajón y además en ese momento no había presupuesto como para estar haciendo traducciones. Pero normalmente en el caso de la novela por entregas es como el folletín, siempre se le tiene, o al propio mundo pool siempre se le ve como algo de segunda. Y a mí personalmente, además esto es de las pocas cosas, porque además yo cometí un error, a ver, cometes un error, no, o sea, cuando vas a un salón como Angoulême, en todos los salones, si te gusta lo que haces, estás como un niño chico en una tienda de caramelos, pero es que Angoulême Sí, es la gran tienda de caramelos, lo o sea, y entiendo no das abasto. perfectamente. Entonces, me acuerdo cuando sabía que había un stand de Chile, la primera persona con la que hablé fue Moisés Hasson. Y Ujú, Moisés Hasson y yo tenemos un punto en común, que es que nos encanta todo lo que sea ciencia ficción. Ciencia ujú. ficción, cine de género, Flash Gordon. De hecho, le compré un libro y me regaló otra cosa. Nos pusimos a hablar, entonces tuve la oportunidad de ver las cosas de Wolu, pero el problema es que te vas cargando porque conoces a alguien, te da algo, no sé qué, no sé cuánto, y al final te das cuenta que como sigas cargando, no lo vas a Sí. tener. Y además cometí otro error, y eso lo digo ahora que estoy hablando contigo. Cuando terminó la presentación, que por cierto la presentación que hiciste en Angoulême me gustó mucho porque fue clara, concisa y directa, o sea, tampoco vendiste nada más allá de lo que es. Tenías dos mangas en la mano y yo que suelo ser bastante amigo me, me porté bien, bien contigo y mal conmigo, porque tenía que haberte pedido los dos mangas que tenías en la mano, que me los hubiese firmado y por lo menos tener algo físico más allá de. Pero bueno, como me metí en tu página web, que fue a hablar contigo, y esa misma noche me metí, más me dijiste, mira, mira en la página web lo tenemos todo. Y efectivamente, y vi que además se podía conseguir, después me dijiste que era muy fácil descargarlo. Pero es que de las pocas cosas que vi físicamente fue esto. Y entonces me sorprendió mucho porque es una mezcla de novela costumbrista, de thriller, pero lo que más me gusta es eso, lo que más me gusta es el desparpajo que tienes tú y el resto de la gente que trabaja en Wolu de vamos a coger los rudimentos, lo mismo que pudo hacer Jiro Kubata o Ryoichi Kegami, uno con Batman y otro con Spider-Man, o sea, coger a Peter Parker, cambiarle de nombre, meterlo dentro de la cultura japonesa y añadir una serie de cosas que eran impensables y casi siguen siendo impensables, pero en ese momento eran impensables en el mundo anglosajón y ellos hacerlas. O lo que hizo Jiro Kubata, que es coger una historia de 22 páginas y llevarla prácticamente a las 80 páginas. Claro, evidentemente es muchísimo más entretenido y sobre todo muchísimo más, gráficamente mucho más bonito. Ustedes hacen lo mismo, porque a mí hay historias, es muy divertido ver, sobre todo en tu caso, haces una página muy seria y de repente en una esquinita aparece una cosa pequeñita con la cabeza grande, los ojos que se le salen y dice, anda, sí, porque hay un momento en que por los temas también lo que tocas como que te olvidas, pero de repente todos los autores de Wolo, dejando el caso de Wolucita, que Wolucita es un tema aparte, porque Wolucita es un tema aparte, es un gran tirón de orejas para con todo, sobre todo para toda la gente que le gusta el manga y el anime. Y está muy bien, debo decir. Eh, pero me encanta o el caso, la primera historia que leí yo, ¿y quién cuida de Los Ángeles? Que se ve a Los Ángeles muy serios, de repente en una página, en la parte de arriba, se ven esos dos personajitos chiquititos con los ojos muy grandes, el cuerpo muy chiquito, la cabeza muy grande, y dices, anda, que estoy leyendo un manga. O sea, eso es lo que me gusta esa capacidad, o sea, demostrar que tenemos unas herramientas, nos gustan las herramientas, pero no estamos obligados a hacer una historia de robot o hacer una historia de monstruo o hacer una historia de lo que sea. O sea, porque, y a mí personalmente el caso de Café Amargo, que también son cinco tomos, a ver, siento ponerte en el brete, pero eres tremendamente romántica. Sí, o sea, todos los temas, yo me influencié mucho por el yosei y el choyo manga,
Ujú, Y para mí eso es la base fundamental de lo que trato de contar, como tomar esos referentes y tratar de hacer como historias que podrían ser incluso consideradas como, muchas veces aquí en Chile me lo comparan como las telenovelas o las teleseries también, a los que uno ve en la tele ujú, ujú, y, y combinadas con el manga. Y yo también creo que cada autor de Wolo tiene también eso de sus propios referentes, ligados algunos más al shonen, ¿cierto? A lo que es, como por ejemplo Pablo Monreal, que tiene Carta Prat, él se basa mucho en lo que fue Detective Conan, Hunter X. Entonces, ujú. tomamos como estos referentes y tal como dices tú, como que los hacemos nuestros un poco para contar una historia distinta, pero que hace mucha referencia a aquello que nos gusta, o con lo que nos criamos, con lo que veíamos en la tele y nos marcó de maneras muy profundas. Sí, yo creo que eso define harto la propuesta también que tiene Wolo para tratar de crear algo distinto, pero conectar también con aquello que nos encanta. Sí. Sí, además vamos, yo me acuerdo, creo que fue en el año, no sé si fue el 2007, hablando con Brian Azzarello en Barcelona, salió el tema de, bueno, y a ver cuándo se hace un cómic para los más pequeños, y se ve a Azzarello, y dice, ¿qué dices? El manga. O sea, y estamos hablando del señor que ha hecho el guión de 100 balas. O sea, también él está casado con Jill Thompson, que su mujer tiene un estilo muy, digamos, muy manga, por decirlo claramente, tiene una gran influencia del anime y el manga, pero Azarel lo dijo claramente, dice, no, no, el cómic para los niños y para la gente joven es el manga. O sea, no hay algunas opciones por parte de las editoriales grandes de hacer cómic, digamos que más para gente joven, pero en realidad el cómic para las nuevas generaciones es manga. Yo tengo la historia, o sea, en la exposición también está la historia, de hecho me la mandaste tú, de cómo empieza esto en el año 2015, pero vamos a ver, sin olvidar, y no me quiero poner serio, pero sin olvidar que por mucho que en mi país, aunque viva en otro, eh, sea a veces un auténtico desastre, digamos, porque lo es, o sea, vamos a ser claros, o sea, los extremos, además yo tengo más el agravio comparativo porque vivo en un país nórdico que no tiene absolutamente nada que ver con la idiosincrasia de mi país. Tu país se libró de un sistema político nada recomendable, pero, pero tu país ha estado condicionado por una suerte de democracia tutelada hasta hace relativamente 2 días. Y de hecho todavía, creo que todavía, no sé si se sigue, eso admito que no he tenido tiempo de comprobarlo, pero sé que en una primera elección no se quiso cambiar la constitución que estaba desde Ajá. la época del... Sé que ha habido o hay un proyecto, una segunda votación, o en principio se quiere cambiar. Y sé que las cosas, hombre, Pro Chile es un magnífico ejemplo de que las cosas han cambiado. Pero ustedes han crecido, por lo que yo veo, las edades han crecido ya, digamos que para ustedes lo que pasó a partir de 1972 es un poco, bueno, es historia antigua, como puede ser para las nuevas generaciones en mi país lo que pudo ser la transición y todo lo que vino después. Pero ¿cómo consiguen ustedes desembarcar en un país que seguía estando, sobre todo en el año 2015, porque ya en el 2024 las cosas, como un proyecto que surge todavía en un país donde se tiene una democracia tutelada? ¿Cómo consiguen que esto acabe cuajando no en una serie, sino en un montón de series que además tienes eso, fantasía, tienes, que tiene incluso un manga que por cierto es muy, muy bueno, que cuenta de una forma muy gráfica, con muchísimo sentido del humor, pero también tocando lo que tienes que tocar, la relación entre dos chicos, que también es un género muy normal en el manga japonés, pero Ujú. claro, estamos hablando de Japón y Chile, más allá de la conexión que tú dices entre la cordillera y demás que comentan en la historia de Bolu, pues hombre, no están en el mismo, en el mismo reglón en cuanto al esquema de democracia que puede tener Japón frente a la democracia que puede tener Chile. O sea, ¿cómo se consiguió pasar de una idea de dos personas sentadas en una mesa a que tú te hayas sentado hace 2 meses
en el mayor salón del cómic de Europa, por ende uno de los mayores del mundo, y hayas presentado a todos los que estábamos allí y ahora lo estés haciendo para un evento que se celebra en España. Eh, ¿Cómo se ha conseguido que Bolo ahora ofrezca el abanico que puede ofrecer cualquier persona que se meta en la página web? Ujú. Bueno, es bien interesante como un poco la pregunta, como que aprovechas de contar algo de historia también. Claro, en Chile, cierto, todo lo que pasó en la dictadura fue algo que marcó intensamente por siempre la historia de todos, incluso hoy en día sigue siendo un tema muy fuerte, muy importante que un poco habla de esta división que si bien en muchos países ocurre, en Chile es bien potente porque es muy fuerte esa división de las personas aquí y claramente el ejemplo que dices de la Constitución es algo que claro, nosotros muchos queríamos cambiar esta constitución que, claro, es de la dictadura y que es muy retrógrada y que realmente a nosotros como nación no nos ayuda en nada. eh, para poder crecer socialmente y que ojalá llegar a ser un país como en el que estás tú ahora, sería un sueño. Pero claro, exactamente, pero dentro de todo hay cosas bien desarrolladas en Chile y ProChile claramente es una de esas cosas. También las ayudas del gobierno son muy importantes en temas de cultura. Y eso nosotros lo aprovechamos mucho, todo lo que el gobierno entrega para poder financiar proyectos de cómic. Por ejemplo, el que vemos ahora es Chagnantor, ese fue Ujú. financiado por el gobierno para su producción y para su impresión. Carta también fue financiado por el gobierno, La Colina de los Tordos, la última edición que sacamos que tiene páginas a color, también fue financiada por el gobierno de Chile. Ahora mismo también como otro proyecto de Wolu que es de videojuegos, también está siendo financiado. Entonces, de alguna manera hay cosas que funcionan bien, encuentro, y tiene que ver con este apoyo a las culturas, que si bien son concursos, entonces uno tiene que igual un poco competir, darse codazos uno con otro para poder obtener estos beneficios. Claro, que no es tan ideal porque tampoco son muchos, pero dentro de todo vemos que hay otros países de Latinoamérica que no tienen estos apoyos importantes No tiene y nada. nosotros... Ah, ¿me quedé ahí parado o no? ¿O no? Sí, no, 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 sí está bien, sí, sí. Ah, No, ya. en España no hay, o sea, en España ayudas per se como las que, o sea, todo porque además yo tuve la oportunidad, además se lo sabrás, la persona que está por encima de Javiera es español, o sea, creo que es vasco, del País Vasco, y estuvimos un montón de rato hablando, y él fue el que me dijo, dice, mira, es que en Chile hay unas ayudas que en España no hay. O sea, yo sé que hay, Claro. hay comunidades que dan, pero el mero hecho de que, porque además el stand que había de ProChile en Angoulême no era una mesita. Yo siempre pongo el mismo ejemplo porque cuando me mandaron la foto me reí mucho. Ujú. El primer stand que tuvo Lucasfilm, que ni siquiera se llamaba Lucasfilm en ese momento, en el San Diego Comic Con, la foto, yo tengo la foto y es una mesa normalita, una silla con una telita encima de la mesa y un papel pegado delante. O sea, eso era el primer stand que tuvo Lucasfilm, o sea, en 1976 en San Diego. Bien, es cierto que el San Diego del 76 al San Diego que yo pude conocer un montón de años después no se parecen nada, pero que tú te las imaginas, no, estos empezaron a lo grande, ¿no? Y la presentación de Star Wars eran 4 hojas, literalmente 4 hojas escritas a máquinas por un lado y con una grapita. O sea, eso fue lo que le daban a la gente que iba a la presentación de una película que todavía no estaba hecha, pero te daban eso, 4 hojas me, hechas con máquinas de escribir, pero la foto de Charlie Pinkham, que en ese momento era el director de marketing de Lucasfilm, era muy curiosa, de un señor sentado en una mesa, se le ve hablando con alguien, pero una mesa normalita, tío, con una tela por encima negra y una cosa pegada delante de la tela, y dice, bueno, y el stand que había en Angoulême no era así, el stand era un señor stand. Sí, Esta es la historia que yo comenté antes, déjame que te llame. claro. Me parece, además es que lo que más me gusta es que los personajes son reales. O sea, porque yo he leído más de una y más de dos de estas historias y muchas veces son como pretenden ser eh, una especie de Cenicienta
entre dos niños, sobre todo entre dos niños. Eh, a ver, partiendo la base, sobre todo de la Cenicienta cinematográficamente hablando, ¿no? Por ejemplo, de la Cenicienta que hizo Drew Barrymore para Fox, Por Siempre Jamás, que es así, a mí esa película me parece sensacional, me encanta, porque además me encanta el desparpajo, es una niña, evidentemente, es una niña del siglo XXI en aquella Francia, en la Francia de Francisco I. Pero muchas de esas historias, cuando tú te las lees en las versiones, o sea, las ediciones en inglés, es que sorprende ser la Cenicienta cinematográfica de la factoría, que desgraciadamente o sea, no me gusta esa idea, por lo tanto, si la extrapolas, tampoco me gusta. Esto no, estos son dos niños, eh, uno que es lo que es, el morenito, y el otro es el otro, que tienen su... Y me encanta porque además está, o sea, lo que me gusta es que tiene la capacidad de que una persona, independientemente de que seas hetero o seas gay o seas bisexual o seas lo que seas, o seas metrosexual, me da igual, te puedes identificar porque es real. Es lo que pasa con Café Amargo. O sea, a ver, Café Amargo, alguien podría decir de forma despectiva, no, eso es un folletín decimonónico, que es una cosa que no sé si en tu país se utilizará, pero en España se utilizaba hasta prácticamente, hasta bien metido el siglo XX, o una telenovela. Eh, para empezar, las telenovelas tienen esa maravillosa cualidad de, para contarte algo necesitas ver 18 episodios, porque nunca te cuentan nada. O sea, siempre te dicen, te prometen algo, o sea, y yo te lo digo a nivel teórico, o sea, yo solamente he visto una telenovela en mi vida, que es la que hizo, que no me acuerdo del nombre además, que la que hizo Sonia Braga. Te estoy hablando de los años 80, porque yo a Sonia Braga la había visto en El beso de la mujer araña, y dio la casualidad de que estaban poniéndola, que fue un poco lo que me pasó con Santa Bárbara. O sea, yo Santa Bárbara, a mí ese tipo de cosas, lo admito públicamente, no me gustan, porque a mí la televisión no me gusta en ese sentido. Pero claro, Robin Wright salió en La Princesa Prometida, y la casualidad es que en ese momento estaban en España poniendo Santa Bárbara. Entonces dije, bueno, voy a verla. Y tardé como no sé cuántos capítulos, al final la vi. Y vi 2 capítulos y no vi más. El caso de la serie de Sonia Braga, no, la serie de Sonia Braga era una telenovela, a mí me pareció muy buena en su momento. Además, ella me parece que además también cuando sale, fue cuando, en ese caso salía ella, salía también Raúl Juliá, que fue su gran pareja artística hasta que Raúl falleció. Pero es que Café Amargo no es así, porque Café Amargo, para empezar, el personaje principal, uno de los personajes tú nunca sabes quién es, porque tú en realidad nunca sabes quién es. Eso está muy bien hecho. O sea, piensas que es A, puede ser A, B y C, porque tiene 3 nombres, tiene 4 nombres, me parece. O sea, cada día tiene un nombre distinto, cada día se enfoca de una forma distinta. Tienes el drama de la persona que ha perdido un trabajo y quiere recuperarlo, y con lo que ha supuesto la pérdida de su matrimonio, o sea, su matrimonio con su hijo. Tienes la otra parte, o sea, no es. A ver, yo no sé si lo que estoy diciendo será un disparate, pero a mí me da que a ti te gusta mucho Agatha Christie, por ejemplo. Oh, la Porque verdad no he leído tanto de ella, pero me gusta, sí, Pablo me ayudó a escribir toda lo que es la parte del misterio, que él le encanta todo lo detectivesco, y él sí, digamos, es lector de todas las novelas de misterio y todo eso. Pero, ¿sabes que me llama mucho la atención que igual lo que comentas y sobre Déjame que te llame? Porque me parece llamativo que hayas podido leerlo y entenderlo porque tiene muchos chilenismos, Déjame que te llame. a ver, yo nací donde nací, o sea, para empezar, vamos a ver, mira, otras razones por las cuales eh, me apunté, o sea, me refiero, me apunté y bien apuntado, y no porque, vamos a ver, antes de hablar contigo he tenido tres encuentros virtuales con tres autores y un autor canadiense. Sobre todo con una que me hizo gracia, porque bueno, mi francés es el que es, pero bueno, lo consigo manejar, pero ella usa una forma de hablar muy particular, una forma de un francés con muchas palabras que son eso. Eh, pero a ver, digamos que Wolo es más fácil que entre en Canarias porque hay muchas cosas. A ver, en Las Palmas de Gran Canaria no existen los autobuses, pía, existen las guaguas. O ¿En sea, serio? no, y a ver, en lo que hay en Las Palmas de Gran Canaria, donde yo nací, hay una enorme estación de guaguas. De hecho,
lo pone grande por fuera, estación de guagua. O sea, y yo me acuerdo cuando me fui a estudiar a Madrid, yo nunca fui capaz, yo lo pasaba fatal porque siempre me salía guagua, o sea, a mí lo de autobús me sonaba fatal y me sigue sonando fatal. Entonces, en el caso de todas las obras, hay muchas palabras que no, vamos a ver, nosotros sí las vamos, la gente que vive en Canarias sí las va a entender. En Península, Claro, digamos que necesitarían una limpieza o a cambiarle cosas. Pero en el claro, caso claro. particular de Canarias, no. O sea, y si alguien te pregunta en Canarias por el colectivo en vez de por la guagua, lo van a entender porque, bueno, el colectivo es como se dice en Argentina, pero hay mucha gente, mucho argentino también, mucha gente conoce. O sea, en realidad no, para nosotros no nos es tan difícil. Es lo que pasaba, vamos, esto no sé si lo sabrás, pero cuando se empezaron a estrenar las películas de Cantinflas en España, en Península no funcionaban porque la gente no las entendía. O sea, así de simple. Y en Canarias, vamos a ver, las películas de Cantinflas se amortizaban en Canarias, no en Península. Pero Mira. las estrenaban en Madrid y la gente, y en cambio las estrenaban en Canarias y como la gente en realidad no solo, o sea, entendían, también entendían algo más que la forma de hablar de Mario Moreno. Pero, y a mí me lo ha dicho, yo cuando me fui a vivir y a estudiar en Madrid, me lo dijo gente, dice, no, es que las películas de Cantinflas en Península nunca han acabado de funcionar, dice, porque es que la gente no las entiende. Qué Y yo decía, increíble. ¿y qué es lo que no entiendes? Porque yo lo entiendo. También él se fue suavizando, él fue quitando, pero sobre todo las primeras, o sea, los primeros 10 15 años de Cantinflas, fuera de Canarias, nada. O sea, y Mira. quizá un poco en Andalucía, pero sobre todo en Canarias por eso, porque para nosotros la misma idiosincrasia de las películas de Cantinflas era muy similar a la que podía haber en Canarias, pero en Península no, en Península andaban de otra forma. Entonces, yo creo que cualquiera que se lo lea, aparte que, vale, están metidas dentro de una sociedad, están escritas por gente que son de esa sociedad con ese lenguaje. Pero mira, quizás la que más puedes complicar porque es donde más se le va, donde se nota que están todas las ideas y todos los demonios dando vueltas, que es en Volucita, que hay momentos en los que puedes decir qué demonios está diciendo, pero a ver, por el contexto lo sacas. O sea, digo qué Claro, demonios, digo, a punto quedas como diciendo, a ver, yo te entiendo porque digamos que es la que más tienes que ser un fan confeso de claro, manga para entenderla, pero es que en realidad, vamos a ver, es que Volucita está hecha. Volucita sí que es un canto a me encanta el manga, soy así de raro, en este caso soy así de rara y estoy orgulloso de serlo. O sea, entendámonos. Pero el claro, resto, pero vamos a ver, claro. yo vamos a ver, una vez que Bolu está en el mercado, ¿cuál? Mira, es una pregunta que de hecho no te la puedo hacer en Angoulême. ¿Cómo recibió vamos a ver, las propias librerías una idea como Bolu? Bueno, justamente es bien interesante la pregunta porque, y haciendo un poco alusión a algo que dijiste antes, de que la mesa de ProChile era grande y la de Lucasfilm, la primera, ¿cierto? Decías que era pequeñísima, ¿cierto? Bueno, en Ah, Wall igual ah, al principio partimos así, con mesas muy chiquititas, vendiendo nuestras historias en formato fanzine. Y así corcheteado a mano y así lo hacíamos en casa, todo así muy artesanal. Y en principio esa es la manera en que vendíamos nuestro trabajo en ferias, en donde podíamos. Y la idea de poder presentarlo a una librería era como un sueño inalcanzable. Y cuando presentamos, por ejemplo, nosotros nos tocó que presentamos nuestras ideas a Editorial Planeta hace tiempo, y ahí nos decían, no, no podemos publicar esto porque es muy de nicho, nos decían. sí, ya, ya. Entonces, al No me principio vas a yo contar. diría, al principio no fue algo que nos fuera bien en el sentido de que la gente no entendía, ¿es esto manga japonés o es cómic chileno? O no podían entender dónde clasificarlo. Entonces, y este auge de lo que es el manga chileno empezó a ocurrir más en tiempos de pandemia,
sobre todo con una exponente muy importante que no es parte de Wolo, pero que se llama Paulina Palacios, que es una autora chilena, que hace un cómic que se llama Mientras Yugo duerme, que es publicado por Planeta Chile, pero también se publica en España. Y ella, en conjunto a otros autores también, y Wolu también, empezaron a mostrar esto que se hace, que es cómic hecho en Chile, pero que utiliza el manga como su influencia más grande, ¿cierto? Mira, perdón, interrumpa un Y momento, mira, eh, uh-huh. perdón, interrumpa, la página que están viendo que es de, ay, ¿cómo se llama? Field Eh, Stopper, Exactamente, perdona. Eh, Fíjense que las páginas de arriba, las dos primeras viñetas son muy manga. Después ya cuando la tercera y la cuarta es manga, pero las dos primeras son totalmente manga. O sea, el manga más clásico, más así. sí. Por ejemplo, esta historia es manga, pero es tremendamente seria. O sea, en cuanto a, y sobre todo, muy, muy centrada es muy manga en cuanto a que son chicas mayoritariamente, porque Sí. evidentemente en el manga hay sitio para todo, pero bueno, el manga es el espacio donde las mujeres han podido reivindicarse mejor, porque el cómic sigue siendo, desgraciadamente, en la industria del cómic sigue siendo de niños. Y lo digo porque, vamos, yo soy un niño, o sea que sé de lo que estoy hablando, pero esta historia no. Entonces, perdón la interrupción, pero es que esta página lo demuestra, o sea, la propia historia de la concepción es muy manga. Lo que pasa es que después te pones a ver la historia y no, la historia es bastante más seria de lo que parece. Y eso Claro, que comenta, vamos, en lo que me comentas de Planeta, precisamente es que el problema, yo creo que el gran problema de las editoriales ha sido que las editoriales fuera de Japón, eh, a excepción del mundo anglosajón, bueno, porque existe Viz y también eso, quieras que no, ha sido la editorial que en cierta manera ha marcado el ritmo, no saben no han sabido cómo catalogar el manga hasta ayer por la mañana. claro, pero justamente ahí sucede algo divertido, que es que esta editorial Planeta, que al principio, hace muchos años atrás, cuando habíamos presentado esta idea, nos había dicho que no, pero ahora Wolusta tiene una alianza con Editorial Planeta, ahora en estos años, y están publicando las historias de Wolu. Entonces también pasa esto, que nuestro proyecto editorial ahora no es solo un proyecto editorial, sino que es un proyecto, bueno, multimedia, y que hace también, se preocupa de crear historias en conjunto con autores, apoyar a los autores y encontrar distintos canales en los que uno puede publicar, ya sean editoriales más grandes o de manera independiente. Nosotros también trabajamos con Webtoon en Wolu. Entonces, de alguna manera, que Webtoon es esta página de webcomics que se leen en formato scroll, Ujú, así que hace casi con el celular. Y entonces ahora, post pandemia, yo diría que eso que antes era tan difícil de catalogar, que era el manga chileno, hoy en día hay espacio para esta propuesta, hay muchos lugares donde ahora sí están tomando en cuenta lo que es también el cómic latinoamericano en general con influencia manga, y hay muchos lectores jóvenes que quieren también leer historias así. Entonces, yo diría que fue bien fuerte el cambio pre-pandemia, en que era una cosa muy extraña, que nadie entendía, que nadie quería leer, y post-pandemia, en el que hubo como un poco una explosión aquí en Chile, y ahí también post-pandemia llegó Webtoon Latinoamérica, que le ofreció a muchos autores chilenos y latinoamericanos publicar historias originales, pagarles. También había autores españoles ahí, y así un poco hacer de este un oficio real en el que todos los meses te están pagando, y una cosa que yo antes jamás había experimentado, porque un poco cuando uno quiere hacer cómics siempre es como por amor al arte, ¿cierto? Como que uno lo ve un poco así, no como un sí, trabajo real. sí. Pero ahora afortunadamente eso ya no es por amor al arte, si bien tampoco es un trabajo que te ganas así una Mm, cantidad de dinero gigantesca, pero es un dinero que es sí te otra sirve cosa. ya no es por amor al arte. Entonces, eso es importante, que se vaya profesionalizando la industria, sobre todo que en Chile es bien precaria. Pero entonces, gracias a estos aportes del Estado, más oportunidades que van saliendo y de poder diversificar, ahora Wolu sí tiene un espacio
en el que desarrollarse, en el que crear historias, en el que mostrarse y yo creo que uno está más expectante del futuro en el cómo podemos seguir contando más historias, también mostrando un poco de animación, haciendo estos proyectos de videojuegos y un poco tratar de copiar este modelo de industria que tiene Japón también, que es cierto que publican los cómics en físico, que hacen las animaciones basadas en los cómics en físico y luego ya un montón de cosas Ya, entretenidas que uno puede hacer. exactamente, pero eso ya es un poco lo de lo cerca que está Angoulême de España y lo lejos que está Angoulême de España. O sea, es tan simple como eso. O sea, hay cosas hay, hay cosas que evidentemente tienen una razón y tienen una razón histórica, y evidentemente, a ver, tu país pasó por una dictadura hasta ayer por la mañana y el mío también. O sea, es así de simple. Pero en el caso particular de España, es muy triste un país que durante más de una década se llegaban a publicar 1,5 millones, 2 millones de ejemplares de muchas historias cada 15 días. Hoy día la industria del cómic dependa más de, sobre todo cuando estamos hablando de autores nacionales, de gente que se tiene que ir a publicar a Francia, y cuando publican en Francia, entonces Mm, cuando lo llaman. O sea, siempre dicen, no, es que en Francia cualquier historia grande te publica 1 millón, 1,5 millones, 2 millones. Y tú dices, sí, en España, eso en España pasaba. Con un Capitán Trueno, con un Corsario de Hierro, con un Guerrero del Antifaz y todo ese tipo de cuadernillos que eran así en formato paisado. ujú. Y eso de repente desapareció. Aparte Sí, de, por supuesto, lo que se podía publicar en Bruguera, en lo que podía ser Mortal y Filemón, el botón de Sacarino, DDT y todas esas historias, pero que en España existió una industria muy seria y muy, digamos que muy bien planteada en cuanto al mercado gráfico, pero de digamos que de esa industria prácticamente no queda nada en comparación, y después de eso te vas a Francia y el pabellón donde, que no era el pabellón más grande de Angoulême, porque el pabellón donde estaba el stand de Chile no era el más grande era el que estaba a 10 minutos andando, que era el de las grandes editoriales, que aquello poco menos necesitabas un tren para poder recorrértelo. Eh, eh, ¿Cuántas editoriales podía haber en ese stand? 400. O sea, a ojo, yo calculo que eran 2 pisos además. Ustedes estaban en el piso de abajo, yo estaba en el piso de arriba, y en el piso de arriba fácil había 120 editoriales, y abajo había otras 200 y pico editoriales. O sea, en ujú, ese stand había más editoriales que en tu país y en el mío juntas. claro, Y no había ninguna editorial grande. O sea, las editoriales grandes, esas editoriales que te sacan un número de lo que ustedes quieran, una Asterix, y te saca 750.000 ejemplares, 900, 1.500.000 ejemplares, y se quedan. Y además, y la edición sacó toda una semana, porque sacan un Asterix, aunque ya no lo hace quien lo hace, pero la edición desaparece en una semana y tiran 1,5 millones de ejemplares. Esas editoriales no estaban en el stand en el que tú y yo estábamos, estaban en otro stand en el que era todo enorme, grandísimo, maravilloso, con unos pabellones, unos stands preciosos, y allí había como otras 50. Y dice, claro. vale, muy bien. O sea, Sí, no, para mí es un enigma esto de Francia, o sea, cuando fui ahora a Angoulême, que es un pueblo, o sea, es que cómo funciona el mercado de cómic para mí es un enigma porque yo pienso, a ver, Francia es un país grande, sí, pero ¿realmente se vende tanto? O sea, que leen, todas las personas de este país leen cómicos, ¿cómo se mantiene no te este puedes negocio? imaginar. A No, ver, es como mira, increíble. las estadísticas de cine, que son las que yo más entiendo, Francia tiene 26 millones. Normalmente van al año al cine entre 28 y 29 millones de personas. Entonces, claro, con esas estadísticas, sí, además, tú te vas, vamos a poner el ejemplo porque bueno, es más fácil, que es el ejemplo de la lista de libros más vendidos en la FNAC. Normalmente siempre hay 2 o 3 cómics. O sea, ha habido años donde coincidía que salía un Asterix, un Metabarón, un Lucky Luke y una historia de los pitufos. Y entre los cuatro, esos 4 números, en la primera edición que salía, entre los cuatro eran 5 o 6 millones de ejemplares. Entonces decías, Wow, perdón, o sea, qué ¿cómo? O locura. sea, entre 4 cómics, a lo mejor son 5 millones de ejemplares. Entonces decías, vale, y ya está, o sea, con 4 números. Claro, por eso estaba entre los 10 más vendidos, evidentemente, porque claro, o sea, yo recuerdo más.
tuve el gran honor de ser amigo personal de Juan Jiménez durante más de 2 décadas, y Juan decía, dice, no, sí, que cuando sale un metabarón, dice, ellos me justifican que han vendido 1.200.000 ejemplares. Dice, a saber cuántos habrán vendido de verdad, más te lo decía así. Pero, y él te lo decía, más Juan te lo decía con esa, y tú decías, perdona, ¿cuál ha sido la edición? No, no, es que la primera edición ha sido 1.200.000 ejemplares. Increíble. Dice, vale, o sea, en España, cuando Francisco Ibáñez vivía, publicaban un Mortadelo y Filemón y publicaban, la tirada eran de 50.000 ejemplares y bueno, que iba a tirar ya la casa por la ventana, porque era, Ah, tiramos la casa por la ventana y porque él decía la primera edición porque en Francia está la edición normal y después siempre suele haber una edición de lujo, de super lujo, en cofres, no sé qué, no sé cuánto, con lo que al final la, claro. la edición son 2 millones y pico de ejemplares. La primera edición eran 1.200.000 ejemplares, dice. Si es que los pitufos, cuando publicaban álbumes de los pitufos, creo que sacaban medio millón de ejemplares. O sea, No, oye, qué cosa son que me números encantan los que pitufos, que inimaginables marean. para mí, como que no lo, no lo puedo concebir Eso, en mi mira, cerebro. yo no sé las tiradas en Japón, pero en Francia era eso. No, no, es que hacemos una tirada de los pitufos. ¿Cuánto tiran? No, 450, 500.000 ejemplares. Dice, ¿cómo? Medio millón de ejemplares de los pitufos. Sí, vale, pues ya está. O sea, después un Lucky Increíble. Luke te tiraba 1 millón y una Asterix. Ha habido ediciones de Asterix que la primera edición ha sido 2 millones de ejemplares. Claro, No, Asterix es lo que es. O sea, me refiero, evidentemente estamos hablando de, no sé si llegaste a pasear, hay una, o sea, en ese pueblo, porque Angoulême son 4 calles, pues son sí, 4 calles, no es más, sí, o sea, son 4 calles. Angoulême sales a pasear y cuando dices, ya está, ya se acabó, o sea, no tienes claro, nada más claro. que ver. Es como, y esto es Angoulême. Hay en una casa bastante grande, hay una fachada enorme dedicada a Uderzo, con todas las creaciones Sí, de Uderzo, preciosa, por cierto, sobre todo si la ves de noche, porque es que está pensada para, o sea, está Uderzo sentado y entonces tiene sus creaciones y tienes un sistema de luces que te va encendiendo primero una, otra, y no después te me las enciende fijé en todas a ese la vez. detalle. Pero está Es llena la ciudad muy de bonito. detalles, muy Toda, de toda, toda. Sí, 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 historieta, no, y de... además las calles, una calle, la calle Tintín, la calle no sé qué, la calle no sé cuánto, o sea, Claro, es como, es un sueño. Pero claro, sí. estamos hablando de que Tintín es una de las obras y cuando se publicaban los números originales, te sacaban la primera edición de un Asterix 2 millones de ejemplares. Entonces decía, vale, Sí, bien, no, muy bien. es O increíble. sea, no, pero también es porque, mira, otra de las cosas que me gusta mucho de Wolu y que me encantó de ver en Angoulême. Wolu, ¿qué es lo que pasa con la historia de los 2 nenes y el resto de las cosas? Las historias de Wolu son tremendamente respetuosas para con los lectores, o sea, no tratan a los lectores como adolescentes descerebrados, que es lo que es el tópico. Yo no sé en Chile, pero en España desgraciadamente se suele aplicar siempre ese tópico. No, es que los que les gusta el manga son esos que se visten con cualquier cosa y se ponen a dar saltitos en un salón. Mira, eso no es verdad. O sea, para empezar, eso no es verdad. Y hay historias de manga tan serias o más que cualquier historia de cómic. Y todas las historias, todo lo que me he leído, eh, pueden empezar de una forma como muy, no sé, como muy simplona, como muy divertida. Esta misma de Los Ángeles. Esto empieza siendo una comedia que al final como que se va poniendo más seria. O sea, la persona que Ujú. lo lee tiene que sentar. Llega un momento donde la historia te obliga a sentarte y a tomarte las cosas más en serio. Y en el caso de Angoulême, a mí me encantó ver gente de 60, 70 años, incluso 80. En el stand en el que estaba yo, llegó un señor de 80 años. Lo digo porque es que el autor que estaba me lo dijo, un señor de 80 años que me dijo que además llevaba yendo toda la vida a Angoulême prácticamente Ujú. con su bolsa, su mochila cargada de cómic para que se lo firmase un autor, que además el autor también tenía como 70 y tantos años, o sea, me refiero, eran más o menos de la misma quinta. Eso, sí, sí, eran muy parejitos de edad, o sea, el autor que lo tenía 76, el señor tenía sobre los 80 años. Eso no pasa tampoco en otro país que no sea Francia, o sea, que alguien te vaya con esa edad a Angoulême, que además no posiblemente ese señor vivía a lo mejor en París o donde fuera, y que se vaya hasta Angoulême con los cómics que se ha comprado. Claro, es que en la editorial que estaba al lado donde estaba yo, había ediciones que costaban 90 euros. Guau.
O sea, y se agotaron, ¿eh? Había una edición de un tomo integral, que además era un señor tomo integral, que costaba 90 euros y el tercer día el segundo día, o sea, ya no había. Wow, Entonces, increíble. claro, también es el nivel, el poder adquisitivo, pero que la gente, tú veías los precios y decías, 90 euros. Y tú piensas, pues tú pones un cómic de estos en España, no 90 euros, lo pones a 40 y te miran mal. No, Claro, señor, o claro. sea, a mí, precisamente donde tuviste la presentación, donde ProChile hizo la presentación, que era la zona de derecho, antes de la presentación, estuve hablando con varios editores, estuve hablando con dos editores franceses, que me regalaron dos ediciones, porque las vi, y yo tengo la edición española, la edición que me dieron en Francia, y hombre, es el mismo personaje, el mismo autor, pero la edición, incluso la francesa es más grande, o sea, es más grande y Mm, más bonita. Y cuando vi la edición dije, ¿y esto cuánto cuesta? O sea, no lo pregunté, pero en España sé lo que cuesta. Posiblemente en Francia costará el doble. Y les da igual, o sea, allí, ¿cuánto cuesta cualquier cosa? No, no sé, allí todos los libros, cualquier cómic te cuesta 20, 22, 25, 30, 40, 50, 60, 70. Y allí la gente es que ni protesta, o sea, la gente no pregunta lo que cuesta, van, la cogen y se lo ponen al autor delante y ya se lo pagan. claro, Y tú no, dices, sí, sí, pero que te increíble. digo, no es pero quédate con o sea, con lo que te he dicho, el tema de que me gusta mucho el, el- la forma en la que tienen de abordar los temas y Ujú. de tratar a la gente. Eh, Porque dejando a un lado lo de eso, yo les recomiendo de todas maneras, si se quieren, no sé si se quieren reír, si quieren ver una radiografía de lo que es la creación de un manga, le hacen Volucita, pues se lo van a pasar pipa, porque está hecha en plan tira de prensa y es un explote y es muy bonito de ver. Ujú, Pero tú como eres autora y editora, no ujú. sé qué será, bueno, no sé qué serás más, si autora o editora, no lo sé. A la hora sí, sí, a ver, ya cada uno es muy libre, de sentirse más a gusto con un papel u otro. Claro. Pero a la hora de plantear los temas, ¿cuál es el baremo que tiene Bolu para decir sí o no? Como para aceptar una historia, ¿tú dices? Sí. Bueno, en el momento en que hacemos bueno, que yo trabajo como editora en Wolu, tenemos como unos parámetros que buscamos, que sean historias que sí o sí tengan, digamos, esta influencia del manga, que sean en blanco y negro, y ojalá que puedan mostrar o hablar sobre Chile o Latinoamérica de alguna forma. Ojalá, eso no es obligatorio, pero nos interesa bastante el poder tener esta línea editorial de que sean historias que un poco, cuando una persona está buscando que si quiere leer algo sobre nuestro contexto particular, una historia con identidad o que se sienta auténtica, pueda ir a nuestros libros, que son historias que nosotros queremos que no exista otra igual en otro país, porque sucede mucho que cuando uno agrega su contexto particular en una historia, inmediatamente logras diversificarla según otras, aunque hablen de temas muy parecidos, aunque yo, por ejemplo, Café Amargo sea muy parecido quizás a otra historia que ya existe, el hecho de ponerlo en un contexto sudamericano, latinoamericano, inmediatamente la diversifica y la hace distinta y le da un toque que podríamos llamarlo como auténtico. Lo mismo para las obras de Wolu. Entonces, como que tratamos de buscar esa chispa que al momento de leer la historia podemos identificar ciertas cosas y definimos un poco, decimos, si esta historia se adapta a nuestro catálogo, a nuestra propuesta, a nuestra identidad y a publicarla. También ojalá nosotros también buscamos trabajar con autores que ojalá tengan la historia ya avanzada, no que sea una idea, ¿cierto? Porque ideas tenemos todos, ¿verdad? ¿Cierto? Pero el ponerlo en página y ponerse a armar una historia es lo que realmente hace la diferencia. Somos una editorial independiente, entonces generalmente muchas veces si podemos trabajar con una historia que incluso ya está lista y solamente hay que hacer unos retoques por aquí y por allá, es más fácil porque ahí podemos rápidamente ponerla a la venta y entregarle ya al autor sus regalías y eso ayuda al proceso. Pero en cuestiones simples lo que buscamos es eso, cómo
tenemos en nuestro catálogo historias que sean auténticas, entretenidas, también pensando en nuestro público objetivo, que es jóvenes y adultos jóvenes. Y eso yo creo que serían los puntos. Muy bien, más que nada, vamos a ver. Eh, tengo cada vez más claro que hay una generación de autores que le gustaría contar determinadas historias, pero sobre todo historias más serias. Lo que comentábamos antes, lo mismo lo que puede ser la visión de una persona que no ha nacido dentro de un sistema dictatorial, pero que bueno, que su familia ha estado condicionada por... Es lo que me dijo a mí una autora argentina, dice, mira, yo nací después, pero cada vez que estoy en Buenos Aires, no vive en Buenos Aires, pero pasa tiempo, por parte de su familia está en Buenos Aires. Dice, cada vez que paso por delante de la Escuela de Mecánica de la Armada, que era es un sitio tristemente recordado durante la dictadura argentina, porque es donde se hacían auténticas barbaridades. Dice, Claro. quieras que no, lo pienso, dice, porque a mi familia hubo gente de mi familia que terminó en ese sitio. Entonces, Mm, el tema es que si esa persona, por ejemplo, quiere contar una historia, lo que le va a costar es utilizar las herramientas de trabajo de un cómic, por ejemplo, de un cómic europeo, porque el ujú. cómic europeo, a pesar de que tengas más margen y la página sea más grande y puedas pasarte un año haciéndolo, para una persona de 20 y tantos años, el cómic europeo sí, te podrá gustar mucho Tintín o te podrá gustar mucho una historia, cualquier historia que hizo René Goscinny o Albert Uderzo, pero no es lo que no te has criado con eso. Y Mm, entonces me parece muy buena la puntualización por eso, porque yo creo que hay temas que se pueden tocar igualmente, da igual que sean en formato manga, en formato cómic francés, en formato cómic book anglosajón, pero el tema es que cada generación se siente más a gusto con determinadas cosas. claro. Entonces el hecho de que ustedes traten de hacer eso. Y después, precisamente cuando vi que ustedes estaban ya, el tema de la animación y demás, es que hay historias de las que yo he leído que quedarían muy bien en animación. Sí, totalmente. O sea, hay historias porque la persona que las ha hecho, eh, mm, bueno, es lenguaje secuencial, evidentemente, o sea, vamos Ujú. a ser respetuosos con las enseñanzas del señor Will Eisner, pero Claro. hay cómic o manga, sobre todo, es que más el manga es más secuencial que el cómic. O sea, el ejemplo que te puse antes, o sea, tú te ves una historia de 22 páginas de Batman de 1966 y te ves la misma historia hecha por Yuri Kubata en 1966 en Claro. Japón, y en la de Kubata aparece literalmente un anime. O sea, Sí, sí. claro, en cambio, porque en la versión anglosajona, Batman salta del alto del edificio, llega abajo en una página, en la versión de Cubata es en 5 páginas, se lo ve saltando de un sitio a otro, y al final llega y realmente lo que está viendo es a Batman moviéndose. Claro. Entonces, hay muchas historias de las de Wolu, muchas historias de las que yo he podido leer, que a mí me parece hombre, tienes que completar, pero que ya en cierta manera casi que eso es una historia. Ujú. Sí, sí. Entonces, a mí me encantaría personalmente ver más de una, aparte de, por supuesto, Café Amargo, por eso, porque es la más larga, y además es la que te obliga, en eso lo haces muy bien como autora, acabas teniendo que tomar partido por alguien. O Ujú. sea, te acabas teniendo que identificar con alguien, pero como hay un montón de personajes, cada uno tiene una personalidad muy, muy definida, muy clara, al final tienes como que apostar por alguien, que yo creo que es un poco lo que, vamos a ver, no lo creo, porque lo he hablado incluso con una socióloga, lo que le pasa con las telenovelas, que la gente se identifica con un personaje y va a muerte con ese personaje. O sea, porque claro, además, como son, ¿cuánto? 800 capítulos, pues, claro, llega un momento que o lo hace así, y tú ves que además la gente lo vive, o sea, eh, es un poco lo del show de Truman, que tú ves a toda la gente que veía el Mm. show de Truman, el señor que siempre estaba metido en la bañera, entonces decías, bueno, este será un sireno en vez de una persona, o aquellas dos señoras, sí, es verdad, porque tú lo ves siempre metido en la bañera, o aquellas dos señoras que estaban siempre en aquel sofá con los dos cojines de Truman, y en realidad era eso. En este caso, digamos que es más fácil porque la identificación por lo general era con Truman, con Truman, con otros personajes, pero también para con Truman. Pero en el caso de las telenovelas anglosajonas o que vengan de Sudamérica, las que se pueden hacer en España también, aparte de esta conversación que tuve con una socióloga, gente que yo he conocido, estas conversaciones que tú estás, pero no estás porque no te estás enterando de nada, porque no has visto la serie, además no te hacen partícipe cada uno,
se posiciona en una parte, en una esquina del cuadrilátero defendiendo un determinado personaje, sea bueno o Claro, sea malo. claro, claro. Que además me encanta, o sea, porque en realidad, en cierta manera, oye, en vez de estar haciendo el tonto, por lo menos estás dialogando. Pero en el caso de Café Amargo te acaba pasando lo mismo, porque como tienes una serie de personajes, entonces tienes que, Sí. en cierta manera, posicionarte. Y eso lo haces Ujú. muy bien. Oh, muchas Pero, por gracias. ejemplo, sí, a ver, vamos a ver, yo me leí todo Wolo en 2 días. O sea, y yo Increíble. leo rápido. No, a ver, es que está muy bien. Claro, eh, hay veces que lees manga, cuando lees sobre todo manga directamente, no manga, no esas colecciones que están haciendo en los últimos años, que son mangas hechos en Japón, pero muy pensados para exportar. Ujú. Yo cuando te lees manga que está hecho en Japón, para Japón, y con la forma de pensar de Japón, que a veces hay cosas que se te escapan porque realmente está, o sea, está todo muy metido en esa sociedad. Y entonces, Claro. muchas veces, por mucho que quieras, pues te cuesta un poco más. Pero en el caso personalmente de Wolo, no, en el caso de Wolo es mucho más fácil meterte por eso, porque ya no solo la forma de hablar, sino eh, hay muchas cosas que ves que dices, bueno, si esto es exactamente igual en mi país. O sea, yo creo Ujú. que eso que tú has dicho, el hecho de que tenga unos referentes claros, que sea cotidiana, que sea real y que muestre la idiosincrasia, yo creo que es una de las grandes virtudes de es una de las grandes virtudes de la editorial y es lo que a mí me pareció de todas las presentaciones que hubo en Pro Chile, eh, y no tengo ningún pudor en reconocerlo. Y que conste que yo no soy tu único fan. Había más fan tuyo después de la presentación, que uno hace los deberes. Ah. Tu presentación fue muy clara, porque además eso, no pretendiste, eh, no eras no eras o sea, no llegas al extremo de una autora taiwanesa con la que, por cierto, tengo relación ahora, que llegó tarde a la presentación de su obra, porque se perdió. O sea, se perdió y llegó tarde. Y al final, porque como son, la dejaron entrar, que por cierto es un encanto, es un cielo de niña, pero llegó absolutamente despistada y casi que la tuvimos, yo casi la tuve que empujar porque le daba vergüenza. O sea, fue como, a ver, esas cosas, también solamente ha publicado en Taiwán, eran las Ujú. primeras que estaban en Angoulême, toda la historia de otras autoras que llevan yendo no sé cuántos años, y esta Claro. llegó tarde a su propia presentación. No, pero en tu caso no, en tu caso tú planteaste las historias y sobre todo lo que me gustó el hecho que dijeras, vamos a ver, y si tienen un momento, un poco, si tienen un momentito de su tiempo, dedíquenselo. Que fue lo que hice yo, o sea, yo después evidentemente, vale, hablé contigo, Ujú. y hice los deberes. Pero yo creo que y sobre todo, además lo digo ahora, o sea, otra de las grandes virtudes que tiene lo que es Wolu ya como empresa multimedia, es que hay páginas, desgraciadamente sigue habiendo muchas páginas web que tienes que aprender a manejarlas. Claro, sí, eso Y pasa. eso no debería, porque se Mm. supone que el mundo virtual es mucho más simple que el mundo físico. Y en cambio Claro. en Wolu no, sí, en Wolu está claro lo que tienes que hacer, cómo tienes que hacerlo. Los precios son tremendamente asequibles. Encima te descargas el archivo y encima la portada para que la tengas. O sea, tienes hasta, digamos, hasta la diferencia de que puedas tener la portada. En mi caso fue distinto, me la mandaste tú, pero vamos, una persona normal tiene la oportunidad de tener su propia portada y es muy fácil hacerlo. Entonces yo creo que también, yo creo que eso es un marchamo a la hora de, sobre todo porque estamos hablando, o sea, tú estás en Chile, yo estoy en Finlandia y Ujú. esto está, digamos que patrocinado por una fundación que está en España, en este caso en las Islas Canarias. Y muchas veces pasa, no, es que haces una determinada historia como solamente está en físico y tienes que pedirlo y no sé qué y Claro. no sé cuánto. Y es un fárrago que a mucha gente le echa por atrás. No, cualquier persona que nos vea, que después se meta en la página web y quiera leerse cualquiera de las historias que hemos hablado, que hay más, Ujú. es mucho más sencillo. Y eso Claro. también, eso también yo creo que es hombre, yo quiero pensar que eso también le ha ayudado a la difusión de la editorial. Sí, justamente todo también partió esta necesidad porque, bueno, justamente por la pandemia, en el que nosotros antes íbamos siempre a las ferias a vender los libros físicos y cuando sucedió toda esta situación, nos vimos un poco obligados a aprender cómo hacer las versiones digitales de todos nuestros libros y efectivamente eso nos permitió poder
digamos, en la página wolueditorial.cl, ahí poner todo nuestro catálogo, bueno, la mayor parte de nuestro catálogo en digital. Claro, la idea es que sean precios bien accesibles porque claramente es un archivo digital, no es el físico, digamos, para que la gente pueda tener un acercamiento y al mismo tiempo poder apoyar al autor, a nuestro trabajo. Y eso era como la propuesta que queríamos hacer y claro, tal como dices tú, nos ayudó que llegara gente de todas partes del mundo a conseguir estos cómics y un poco que tuviésemos la oportunidad de que esto no sea solo en Chile e incluso que ProChile nos viera como personas que están interesadas en la exportación y poder mostrar su trabajo afuera. Y que ahora estemos aquí también hablando un poco por todo eso también de tener el sitio. Así que sí, ha funcionado bien por ese lado. A mí al principio, así de manera muy personal, no me gustaban las ediciones digitales, como que era muy Sí. fan del libro, pero justamente después por la pandemia, empecé a comprar ebooks de los cómics que me gustaban y ahí ya cambió completamente mi percepción. Y ahora casi que prefiero tener el ebook porque también el libro físico muchas veces requiere el espacio, no hay donde ponerlo. Tengo a veces cajas de libros y que no lo he puesto todavía, entonces el, Sí me vas a contar. Eso ya. entonces el ebook ayuda. Sí. A mí el tema del mundo virtual es el hecho de que yo me vine a vivir aquí hace 2 décadas. Y yo el ejemplo también lo he puesto, el hecho de que cuando antes de venir me mandabas un correo electrónico en España y si lo querías mandar un correo electrónico con una imagen y te estoy mandando una imagen chiquitita, o sea, no estamos hablando de lo que se manda ahora por WeTransfer, tenías tiempo le dabas al enter, tenías tiempo de irte a pegarte una ducha, a cenar, cambiarte y todavía no te había mandado. Y cuando aterricé aquí, no solo contratar internet fue muy sencillo, sino podías hacer lo que no podías hacer en Mm, España. Y claro, yo después de 2 décadas, la evolución es lo que es. O sea, a mí el mundo virtual, yo empecé a hacer, bueno, la exposición de Wolo la exposición de Wolo es física, pero yo empecé a hacer exposiciones virtuales aquí hace 10 años. O sea, yo empecé a montar exposiciones en el mundo virtual. Bueno, mentira, la primera exposición que yo monté virtualmente fue en 1999. O sea, fue mm, la primera exposición que monté cuando Internet todavía eso andaba a pedales en comparación, claro, precisamente porque yo entendí que lo que tú has dicho antes, que no te podías circunscribir solamente a tu territorio, que si querías hacer algo y querías darle una mayor difusión, de hecho, o sea, conservo esa exposición, me acuerdo que alguien me patrocinó, además me dio ropa. Entonces bordé el nombre bordé el nombre el nombre de la exposición y el nombre de la página web no, en 1999. O sea, mira, en ese aspecto, porque además a mí Internet me pareció desde el principio una idea tremendamente válida por eso, porque eh, te permitía nada que ver con lo que estamos haciendo ahora. Pero aún así, eso fue en el 99, yo llegué a final del año 2002 y el mundo virtual no tenía nada que ver. Entonces, claro, cuando estalló la pandemia, digamos que mi percepción ya no solo no había cambiado, sino yo he seguido trabajando en lo mismo. O sea, de hecho, en los 3 años que llevo en la fundación, yo he acabado asumiendo la responsabilidad del mundo virtual, pero no por el hecho que iba en el extranjero y porque me voy a intentar el tema de logística, sino porque yo ya llevo haciendo eso una década. O sea, cuando la pandemia estalló, digamos que mi forma de vida cambió lo que tuvo que cambiar, pero lo que es el hecho de, ¿vamos a aprender los rudimentos del mundo virtual? No, no, o sea, yo ya el mundo virtual, o sea, y yo ya lo empecé a montar conocías. cosas hace 10 años, pero yo empecé a trabajarlo Ujú, de una manera más seria antes, porque no fue ujú. decir, ahí me pasé un año aprendiendo, viendo cómo poder montar exposiciones en el mundo virtual, encontrando una plantilla que me permitiera poder hacer las exposiciones como si fueran reales, pero en este caso virtualmente. O sea, como en el año 99, para hacer aquella exposición me tuve que pasar un año trabajando para poder volcar en esa exposición lo que yo quería. O sea, en este caso era lo mismo que se veía en la exposición física,
servía tanto para el físico como para el digital, pero entonces fue para el mundo virtual, pero también tenías que adaptarlo en cierta manera para que fuera más sencillo de entender. Entonces, a Ujú. mí por eso te digo que la pandemia en cierta manera no me cambió más allá de no poder moverme tanto, no poder asistir cosas. Pero yo de todas maneras lo que sí creo es que ustedes le han sabido sacar mucho más partido, más que nada por eso, porque, y lo de, a ver, a todos nos gusta, a ver, espérate, porque sí, ay, siempre es más, es lo primero que he encontrado, o sea, no, aparte que me encanta la historia, Ah, pero es el que tengo, esta es la primera edición que sacó precisamente Planeta mira. de esta historia. Por supuesto que, por lo menos a mí me sigue encantando tirarme en la cama, ponerme a leer, o sea, eso no, Ujú. eso no Claro. tiene. Mira, el ejemplo que ponía un poco, que es la de el personajito con esto es muy manga, a pesar de que este manga, o sea, este manga es tremendamente serio, pero siempre Sí, tienes estas idas de olla, por decirlo de alguna forma, o sea, estas locuras, que es claro, lo de, claro. que es exactamente lo que ves en una historia de Wolo. Entonces, yo Ujú. entiendo que quieras tener el bicho físico, o sea, el cómic físico, pero en realidad al final, si la edición es buena, ya sea una edición francesa en álbum grandísimo, ya sea un cómic de grapa o ya sea un tomo, lo importante es que puedas verlo, porque lo que se ha cambiado después de la pandemia son los costes de envío. Claro, eso sí es dramático como han subido, sí, O sea, sí, o sí, te pides 40 ejemplares, que entonces se sale cuenta. O sea, yo cuando hago un ujú, pedido de cómic de grapa, pido un centenar de cómics de grapa para que me salga a claro. cuenta. Porque si pides 10 te sale un disparate. Si pides 100 dices, "Es que son 100 No, cómics, sí, claro. pero es como realmente, es cuando haces la división entre cuántos cómics he pedido, cuánto he pagado gastos de envío, cuánto tengo que pagar de aduana porque lo tengo que pedir a Estados Unidos, cuando haces la división. Sí, no, la aduana eh, tienes toda la razón. Ahí ya más encima ahí es otra locura, los precios de aduana aquí. no, aquí por lo menos es racional en cuanto a que sabes el impuesto que tienen los cómics y sabes lo que te van a, o sea, lo puedes casi hasta calcular antes de venir Ah, y sabes muy lo que te van bien. a cobrar. Sí, porque cada cosa tiene, No, aquí te cobran eh, lo que se les ocurre. Es como que no, dicen, ah, esto. aquí además es todo virtual, es todo digital, entonces los cómics tienen iba a decir unas tasas, un impuesto y lo tienes que pagar. Ujú. Pero Ah, ya. claro, el tema, eso ya lo sabes, el problema es que el correo ha ido subiendo en los últimos 3 años de manera exponencial, entonces Sí. pedir 10 cómics no te sale cuenta, No, claro. porque vas a pagar nada por los cómics, pides 100 cómics, al final te gastas, yo que sé, lo que sea, pero, te gastas lo que sea, pero cuando haces las divisiones, ¿cuánto me han costado los cómics? Que es el cómic más el gasto de envío más aduana, pues, si lo divides entre 100 no se nota. Por cierto, esta historia que es tremendamente recomendable porque además es en sentido paisado, me Sí. parece fantástica la idea. Esta, por ejemplo, esta es una historia que en animación sería una preciosidad hacerla. Ujú. Y esta para mí me parece de las historias más íntimamente ligada a la cultura y a la sociedad chilena, porque Mm. además tiene una forma. A mí lo que me gusta, ustedes no tienen un catálogo de 450 títulos, ni falta que les hace, pero sí, no, porque cuando tienes eso es imposible. O sea, yo entiendo que en los salones hay que presentar cosas, pero cuando tú llegas a un salón y hay 450 novedades, ¿por dónde empiezas? Claro, claro, claro. Aunque no tengas problema económico, vale, muy bien, pero son que te vas a comprar 450 novedades. ¿Cuántas horas necesitas para leerte 450 novedades? O No, sea, es una parte de locura. la base, aunque te compres la mitad. Pero ustedes tocan de todo. O sea, ¿hay algún tema que ustedes no hayan tocado? O sea, ¿hay algún tema que les gustaría tener en Wolo y que no hayan tocado? Más allá de Em, las naves espaciales, que de eso no, es que tampoco hay mucho manga de ese estilo, si lo piensas bien, bueno, ¿eh? es verdad. Yo creo que un título que, en general, yo creo que lo interesante del manga y en el que nos pasamos harto es esto de que en el manga también pasa que hay manga de lo que se te ocurra. Si quieres ver un manga de tenistas, existe. Si quieres ver un manga de no sé, de lo que sea, de cualquier temática. Y yo creo que en Wall un poco esa es lo que nosotros también
tratamos de tocar temas que no hayan sido tan tocados muchas veces y que, por ejemplo, en Field Stopper, que era el ejemplo que vimos antes, que era de deportes, hay también, justamente hablando de tenis, en Japón, ¿cierto? En el manga existe Ujú. todo esto que se le llama Sí, el sí, Spokon, que es cómic sí, dedicado a cada deporte distinto. Entonces, sí, sí, claro, sí. esa idea a nosotros nos parece genial y por eso también tratamos de Perdón. tocar todos estos temas distintos. Salud. No, pero el caso, por ejemplo, del hockey está muy bien. Y mira, con el hockey te pongo un ejemplo para que te hagas una idea también cómo funciona mi país. En 1992, en las grandes y cacareadas Olimpiadas de Barcelona, aquellas que contaron con Montserrat Caballé y Freddie Mercury como tarjeta de presentación, el equipo femenino de hockey ganó la medalla de oro. Llegaron a las Olimpiadas sin un sponsor real. Mm, wow. Llegaron y ganaron la medalla de oro. Oh, O sea, ¿en serio? consiguieron sponsor creo que en cuartos de final. O Wow. sea, eh, o sea, ninguna era prácticamente profesional y casi se lo tienen que pagar todo ellas. Y llegaron y ganaron. Mm, Entonces, y además, es que leí el caso. Además, yo fui a Barcelona a cubrir precisamente las Olimpiadas, o sea, la parte de tenis. En ese momento trabajaba en mm. una revista de tenis que se publicaba Oh, en mi país. Y bueno, pues por osmosis te vas enterando, lo clásico, por los periodistas y gente que se conoce, que vas contándolo. Y cuando ganaron hubo gente que se quiso subir al carro y les pararon las patas y dijeron, mire, perdonen, no les hicieron el más mínimo caso. O sea, llegó a salir un periodista que dijo, perdone, a estas niñas no les han hecho el más mínimo caso, han llegado sin medios, han llegado claro. sin nada detrás y han ganado la medalla de oro. Y entonces, viendo Wow. este manga, precisamente me recordó, o sea, los apuros en cierta manera que pasan ellas, precisamente, Claro. me recordó muchísimo a lo que pasó eso en unas Olimpiadas, que más fue una de las, es que de hecho fue de los pocos equipos, porque dejando a un lado que se sabía positivamente que no iban a la medalla de oro en baloncesto, por quienes tenían delante, porque ya todo el mundo, o sea, llegó ese equipo y todo el mundo decía, bueno, a ver quién va a ser el segundo, el tercero o el cuarto, pero bueno, era Mm, pero el resto de las historias, nadie pensaba. O sea, nadie pensaba que fueran a llegar tan lejos y tan lejos llegaron que ganaron. Y yo claro, viendo no, este manga, increíble. este manga lo pensé. Entonces, y además me gusta mucho la portada, me gusta mucho. Ujú. Y mira, otra de las virtudes que yo creo que tienen las publicaciones de Wolo, casi todas son de chicas, entre una cosa y otra. Son casi todas nenas las que escriben. Eh, Claro, solo y o no, sea, hay dos hay dos autores. niños, sí, Sí, creo que son Pablo y sí, Álvaro, y Álvaro. que es Sí, sí. el que, por cierto, me encanta el sentido del humor del autor de. A mí es que la historia de Sí. Quién cuida a Los Ángeles me parece. eh, es quizá en algunos momentos la más surrealista. Pero digamos que tiene. Surrealista me refiero al surrealismo de las películas de los hermanos Marx. O sea, hay momentos en los que eh, me gusta la forma, en cierta manera, delirante en la que tiene que contar la historia, que al final después te acaba contando cosas muy serias, Sí, sí, pero totalmente. es lo que te digo. Pero aun siendo chicas las que lo escriben, incluyéndote a ti, las niñas no salen, digamos que no están exentas de llevarse críticas, cosa que también es digno de aplaudir. O Claro. sea, no, pero es que muchas veces, igual que me parece no te lo dije a ti, se lo dije a dos autoras canadienses. Durante una década, en todo salón de cómic que se preciara de serlo en mi país, había una mesa de 45 minutos de autoras de cómic. Mm, Y entonces ya un día, porque uno tiene, o sea, no solo fui yo, pero vamos, yo fui uno de los que abrí la boca, yo le pregunté a un editor, ¿en qué se diferencia un autor de cómic de una autora de cómic? Porque yo no la veo. O sea, y sobre todo también por lo que te he dicho, porque hay muchísimas autoras japonesas que te tocan temas que en teoría, vamos, tendría que tocarlos un chico.
Entonces al final se dieron cuenta de que, bueno, esa mesa era absurda, porque ya hay un momento que entiendo la primera, segunda, tercera vez, pero la cuarta vez dices, bueno, pues hacen lo mismo. Pero me gusta el hecho de que se toquen los temas como se tocan, o sea, no... Es lo que te dije de la historia de los dos chicos, o sea, llega un momento que te olvidas de que son dos chicos. Si Claro. fueran dos niños te pasaría igual. O sea, es una historia, es una pareja que tiene sus momentos buenos, sus momentos no tan buenos, sus cosas que las entiendes, cosas que no las entiendes. Y a mí eso me parece tremendamente, tremendamente válido. Y aparte, eh, no sé en tu país, pero en mi país está habiendo una tremenda involución con ese tema Mm, que, vamos a ver, todavía no han recuperado aquello de que a los homosexuales se les aplicaba en el régimen franquista la ley de vagos y maleantes. Yo nunca he mm, entendido esa ley, o sea, nunca he entendido por qué un homosexual tiene que ser vago o maleante. O sea, nunca lo he ujú. entendido. Pero a mí cuando leí esa historia, alguien que digamos que tenga sus sentimientos o que tenga pareja, pero evidentemente esté condicionado porque ahora en la ciudad en la que vive haya una involución, yo creo que le da en cierta manera restos para seguir adelante, porque los dos personajes de esa historia son bastante, no antagónicos, pero viven en dos mundos diametralmente opuestos. Claro. A uno lo apoya mucho, a otro como que no tanto. Eh, Después van aprendiendo, uno tiene una forma de entender la vida, otro tiene otra forma de entender la vida, y yo creo que eso está muy bien. Claro. O sea, Sí, sí. no Esa sé es un cuál. poco, sí, esa es como la propuesta un poco sobre la sociedad chilena también, que aquí la inequidad salarial es muy fuerte. Y por ejemplo en lugares como Santiago, como la capital, es tan fuerte que está como hasta dividido de manera como muy fuerte, en el sentido de que si es de una calle para arriba es un cierto estilo de vida y si es una calle para abajo ya hay otro estilo de vida. Entonces, ese tipo de inequidad tan fuerte, claro, es lo que uno busca representar en ese tipo de historia. Eh, y un poco también me gusta escuchar lo que dices porque de alguna manera también es lo que uno ve que pasa en el mundo, que claro, que es como en vez de avanzar, es como que las cosas estuvieran yendo para atrás, porque no solamente en España, sino que en muchos países de Latinoamérica también. Y uno con las historias un poco trata de mostrar cómo esta también manera de ver la sociedad o en de ver a las personas como una idealización. También muchas veces hay autores que van por la crítica. En mi caso, hay harta crítica, pero también hay mucho de esta ideal de cómo me gustaría que fueran las cosas. Y también creo que para los autores de vuelo también pasa mucho en la propuesta que hacen de las historias que quieren contar. Ah, como, tanto como editora o tanto como autora, en este caso como Ujú, trabajas en los dos lados, claro. ¿hay algo que quieras contar o que te gustaría que alguien contara para publicarlo? O sea, lo dicho, todos tenemos ideas, como dicen muchos dibujantes, eh, que toda persona, sobre todo a nivel de autor gráfico, hay gente que tiene cuadernos y más cuadernos llenos de ideas, lo que pasa que esa idea después tienes que trasladarla al papel. Pero, Claro. y siempre hay algún proyecto, siempre hay, no sé cómo definirlo. O sea, tú eres creadora, yo también, o sea, tú eres autora, yo también, y siempre hay algo que quieras hacer, lo que pasa que dices, ups, o sea, es yo no sé cómo te planteaste un trabajo, pero yo cuando me plantean una idea y quiero hacerla, yo me planteo que es como ponerme dentro de una pared que tengo que escalar, porque Mm, es algo que hice en su día. Entonces, lo primero es ver si la miras hacia arriba y dices, bueno, ¿seré capaz yo de llegar hasta arriba? Porque en ese ujú, momento estás en tierra firme, no estás colgado de ninguna cuerda. eh, y al principio eres como mucho más osado, a medida que vas creciendo, personal claro. y profesionalmente abordas las cosas de otra manera. Pero siempre hay como una pared que se te resiste por Claro. una cuestión de, yo qué sé, da igual, eso no viene al cuento. En tu Ujú. caso particular como autora o como editora,
como autora tienes una idea que te gustaría que se llevase a cabo, o como editora estás esperando que alguien te venga con esa idea para publicarla, o digamos que ahora mismo estás contenta. O sea, como editora muchas veces pienso que lo que me gustaría que me llegaran son historias que me sorprendieran, que me como que sobrepasaran un poco la expectativa al momento de leer una historia, que esto de que tú piensas que vas a leer algo, pero al final esto es mucho más profundo o interesante o te causa ciertas emociones como potentes. Eso es lo que yo busco generalmente en una historia. No tengo así como una idea particular de, oh, me gustaría este tipo de historia que me llegara, pero sí siento que es bueno cuando llegan también historias que diversifican un poco más el catálogo. Por ahora tenemos historias, por ejemplo, que apuntan, que por ejemplo hay historia de drama, hay historia de comedia, hay historia de romance, entonces como a llenar huequitos que podrían faltar, creo que eso también me gustaría para un poco así tener historias que vayan de todos los géneros, de distintas propuestas, etcétera. Y como autora yo creo que, bueno, a mí siempre me gusta ir variando también en las temáticas, por ejemplo, en las historias que he hecho antes con Café Amargo es drama y comedia, en Déjame que te llame es romance y comedia, ahora en el videojuego que estamos haciendo es un suspenso y romance. El suspenso es algo que no me había metido en el, así como thriller, ya más de terror. No es algo que me haya metido antes a explorar, entonces ha sido todo un aprendizaje ese tipo de historia. Y también algo que me gustaría más en el futuro es poder quizás hacer historias un poco más psicológicas, pero también siguiendo una misma línea de lo que he hecho antes. Pero yo creo que tiene que ver con eso de ir explorando cosas que te ayuden a un poco lo que, como de esta analogía que haces tú de la pared, de que uno a veces intenta ponerse como escalones o esta pared más grande, más difícil para un poco superarse, avanzar, buscar otro tipo de soluciones y así finalmente crecer. Yo creo que en ese sentido uno busca también ese tipo de desafíos para poder avanzar. Sí, además yo creo que es una forma, por difícil que sea, uno tiene que ponerse, o sea, si quieres crecer como profesional, no te queda más Sí. cáscara. O sea, no, en este aspecto no hay plan B, o sea, hay plan A. El plan B es un poco, sí, sí, o sea, si te metes en esta historia, yo siempre digo que hay formas menos, no estresantes, pero menos complejas de conseguir lo que te propones. O sea, no todo el mundo acaba llevando bien el reto de ponerse delante de una hoja de papel física o virtual, ya sea hacer garabatos o ya sea escribir, por ejemplo. No todo el mundo llega igual de bien. O sea, una cosa es poner dos cosas en una estantería, otra cosa es llegar a un sitio enorme, totalmente vacío, que en una esquina hay un montón de vitrinas forradas con papel, que viene un técnico, te las pone y de repente te llegan no sé cuántos cuadros y entonces tienes que construir algo y además no tienes instrucciones, porque por mucho que tengas el plano del sitio, pero bueno, hay paredes que son muy agradecidas y paredes son horrendas. O sea, nada de lo que pones te queda bien. En realidad es más psicológico que otra cosa, porque las paredes, menos las paredes de la escuela de Sally, con la que Sally habla, en el Carlitos y Snoopy, que es ella habla y quiere mucho su escuela. Esa pared sí la entiende y sí tiene una relación con ella, pero el resto de las paredes no hablan. Entonces, las paredes son todas, en teoría son todas iguales, pero yo creo que, pero al final te tienes que poner esos retos. Y bueno, y ya a la pregunta, o sea, no te voy a hacer la pregunta, pero tú la has ido respondiendo al hecho de si alguien tiene una idea o demás, ya más o menos has dicho, porque también yo creo que tienes muy presente que para una persona que te esté viendo, tú has conseguido, no solo eres autora completa y encima tienes una editorial. Entonces, bueno, hay gente que está, a lo mejor solamente tiene las libretas llenas de garabatos o tiene la libreta llena de garabatos y la libreta llena de texto, o ya tiene algo hecho. El hecho de si quiere situarlo, digamos que ahora tiene otra puerta a la que tocar, porque en realidad esa es la principal, yo creo que una de las principales, o sea, está dentro de los principios fundacionales de la institución a la que represento. No solo es la de cuidar, la de preservar, la de difundir el lenguaje gráfico y cinematográfico, sino también ayudar a los autores a que vayan encontrando vías donde darle salida. Entonces, con todo lo que tú has ido desgranando a lo largo de esta conversación, si a alguien se le ocurriera la idea de decir, bueno, voy a mandar una propuesta a Wolu, ya más o menos saben lo que tienen que hacer. O sea, en principio, eh, tú lo has dicho de distintas formas, pero más o menos creo que es fácil de entender. Claro. De todas, Sí, no, sí, sí, o sea, sí.
Yo creo que, claro, si a alguien que está escuchando le interesaría, por favor envíennoslo. De todas maneras, el correo yo no sé si lo puedo decir aquí, que es contacto@wolu.cl. Maneras con que miren si ustedes entran en la página de Wolo Editorial, tal cual Sí, suena, sale, es bien fácil, o sea, ponen Wolo Editorial, les sale una página que está muy chula, más lo primero que le va a salir es la obra que no me he leído, que es La colina de los tordos. No, y además lo que no te he preguntado es que yo, sinceramente, ¿había ejemplares en Angulén? Porque yo ¿cómo? no recuerdo haber Había, visto. ¿Había ejemplares de La colina de los tordos de la primera edición en Angulén? Porque es que yo no recuerdo de, haberlos visto. habían ejemplares, pero se acabaron bien pronto, se Sí, es acabaron, que cuando yo sí, llegué no había. O sea, sí, porque aparte que, no sé, la portada, no sé, me sí, sí, gustó, o sea, sí, cuando vi la portada me gustó esta, exactamente, esta, sí, que ahora hay una edición nueva con tintas metálicas y más páginas de color y toda la historia, pero que es de esas historias, así como otras historias, no, así como si vi ejemplares de Café Amargo, pero en el caso sí, personal de esta historia no la vi. claro. Eh, pero bueno, Eh, si te sí, metes, te sale ojalá lo va a haber primero que una te sale. oportunidad. Lo primero, tú pones Wolo Editorial, lo primero te sale una página muy bonita, lo primero que te sale es La colina de los tordos, la nueva edición con todas Ujú, las historias, por eso lo he dicho, tintas metálicas y demás. Y bueno, y después ya van buceando en la página, que les digo que es muy sencilla, entonces ahí tiene el punto de contacto. Y a claro, último remedio, si se ven muy desesperados, se ponen en contacto con la fundación, que a veces se pondrán en contacto conmigo y yo me pongo en contacto con la editora. O sea, ya claro. que yo soy el que lo he invitado, digamos que el mundo Ujú, virtual es muchísimo más cómodo. Y ahora, normalmente la pregunta te la he hecho antes, porque en este caso, al ser tanto autora como editora, ya las has venido comentando, pero y la pregunta a los autores que les hago siempre es la misma. Tú antes has respondido en parte, pero no todo, que es el hecho de que sí, bueno, tú puedes tener muchas ideas, pero eso si no las llevas a la práctica. Pero a ver, ujú. imagínate que estás en una presentación presencial, no virtual, y te vienen dos o tres personas y te dicen, y a ver, yo lo llevo muy mal y yo escribo, imagínate, si fuera dibujante lo vería todavía peor, pero hay gente que viene y te dice, me gustaría hacer lo mismo que haces tú. Ujú, Y después la segunda pregunta, que es la inevitable, ¿y cómo puedo llegar a hacerlo? ujú. ¿Cómo puedo llegar a hacer lo mismo que haces tú? Y claro, yo esas cosas admito que en la faceta que llevo, lo llevo muy mal, no sé cómo lo llevarás tú, pero si alguien viene en un encuentro presencial y te dice, yo tengo estas ideas, no sé qué, ¿cómo puedo llegar a transformar eso en algo? ¿Qué le dirías tú a esa persona? Bueno, yo creo que un poco le diría sí, exactamente el camino que hice yo un poco, que es esto de, si tienes una idea, es inmediatamente compártela, públicala. Ahora hay muchos canales digitales en las que compartir historias, muéstrate, porque si no es difícil que te encuentren las personas cuando uno está tratando de dedicarse a esto de hacer cómics autorales, sobre todo que es súper complejo porque requiere que uno genere una audiencia. Entonces, ahí yo recomiendo eso para generar esta audiencia, que es las personas que te van a apoyar, que van a comprar tu cómic si es que sale, si es que les gusta, o lo van a apoyar para que pueda una editorial considerar publicar contigo, sería mostrando esto, ya sea ahora están muchos canales de páginas, por ejemplo, Webtoon tiene Webtoon Canvas, en donde puedes subir tu historia gratuita, compartirla con un público grande, o está esto de Instagram, ¿cierto? Que este es un canal más inmediato para mostrar lo que uno hace, generar seguidores, tener feedback, etcétera. Yo creo que todo eso ayuda en el ámbito digital y en el ámbito físico es ya tratar de armar fanzine, revistitas, ir a las ferias, vender tu trabajo. Muchas veces puede que haya un editor guiando una feria y va mirando, pilla tu fanzine y ahí puede suceder algo. Entonces, tiene mucho que ver con mostrarse. Yo creo perderle el miedo a mostrarse, a difundir tu trabajo. Y yo creo que esos son los primeros pasos un poco para poder convertirse en una persona que pueda conocer a otros que tienen mismos intereses, armar equipos. Y armando equipos es mucho mejor que yendo en el camino solo para poder dedicarse a esto que es el cómic, que es algo hermoso, pero también muy difícil, muy complejo.
Es muy solitario, todo ese tipo de creación es muy solitaria, que es el ejemplo, y es el ejemplo de ProChile, o sea, el hecho de que en la mesa había gente, había un montón de gente sentada y Sí. todos compartían la misma historia y en la presentación estaban todos defendiendo lo que, bueno, y el propio folleto que tiene, aparte de la gente que se presenta, tiene ejemplos de los distintos autores, qué es lo que están haciendo, por qué lo hacen, y eso creo que es lo que te has dicho, o sea, muy bien, y sobre todo, y eso creo que cualquier persona que se haya aguantado como digo yo, se haya aguantado una de estos encuentros virtuales, que es la conclusión la saca desde el principio, es el entusiasmo y el empuje que demuestras. Yo creo es que si no te lo crees tú, es muy Ujú. difícil que vamos a ver. Siempre puedes conocer lo que tú dices, el editor que llega, ve tu fanzine, lo coge y se queda mirando y dice, anda, y esto está muy bien, eso me ha pasado a mí, vamos, me pasó precisamente después de hablar después de conocerte, que fue cuando fue Mm, la presentación de la delegación canadiense, y después de la presentación que yo estaba con Moisés Jason, vi paseando a una chica con una carpeta. Claro, ujú. ya lo de los originales ya es un mundo que es, ahora todo es virtual, ahora todo el mundo va con el ordenador, la tableta, el lápiz Claro. óptico. Y entonces me acerqué a ella y le pregunté, Ujú. y me dijo, no, son mis originales. Digo, te importa enseñármelos? Y entonces además me sentí como muy, de hecho he tenido un encuentro virtual con ella, con Claire. eh, Me sentí como muy editor, de hecho, de hecho me senté ¿se acuerdas que en la parte de fuera Sí. del sitio había las mesas donde sientan los editores? Entonces nos sentamos los dos en una mesa, ella me abrió su carpeta y me puse a ver los originales. Entonces me sentí Bien. muy editor y eran originales a tamaño, Wow. eran DIN A3 o DIN A2, creo que en DIN A2, enormes, preciosos, además, Enorme. tiene unos lápices además muy bonitos. Además estaban hechos muchos a lápiz, o sea, ni siquiera estaban todavía entintados. Había unos que ya estaban lápiz, tinta y color, pero muchos tenían a lápiz, tinta o solamente lápiz. Y entonces fue como, en cierta manera, montarme en el DeLorean, irme al pasado, porque eso era antes, Claro. vamos a ver, cuando yo empecé a cubrir festivales, o salones de cómic, hace 20 años exactamente, eh, todo el mundo usó con su carpeta original, o sea, la carpeta física y los originales. Entonces se sentaban, yo recuerdo pasar, estaban los editores, el editor sentado con la carpeta abierta viendo originales. Y yo he hecho de intérprete a autores españoles con autores sobre todo franceses o anglosajones. Iban con sus originales. Y cuando estuve con esta mujer, además se lo dije, digo, me has hecho sentir muy bien y muy mayor. Y me dijo, ¿por qué? Digo, porque yo esto hace 20 años que prácticamente que no lo hacía. Y Claro. pero ella, a mí lo que me gustó fue que ella no tuvo problemas. O sea, Ujú. ella vio mi acreditación, le dije que formaba parte de la fundación, que quería ver su trabajo, y ella no tuvo ningún problema en salir un momento, sentarse conmigo, pasarse 10 minutos enseñándome los originales. Y al Bueno. final es eso. Después ya la invité también a un encuentro virtual, me dijo que sí. Más ella vive en el Yukon, que está arriba de todo, casi está pegado ya. O sea, ella vive aquí y yo vivo me hace gracia porque ella vive arriba y yo vivo en el sitio, pero en el otro está en la otra parte del mundo. Como Wow. Finlandia está muy alta también, y entonces Claro. coordinar también la hora era como un tanto, no surrealista, pero era como, bueno, también hablé con una autora de Groenlandia, o sea, si nos ponemos así, lo que pasa es que vive en Dinamarca, pero bueno, Coco es de Groenlandia. Pero que me gustó el hecho de decir, vale, me das esta oportunidad, no tengo ningún problema en tener un encuentro virtual, pero tampoco tengo ningún problema en lo que tú has dicho, de me siento con alguien y le enseño mi Claro. trabajo. Claro. Y eso yo creo que es algo que muchas veces con el mundo virtual eso se ha perdido. Y Ujú. a veces tienes que sentarte con un editor Sí. y venderle tu idea, porque en un Artist Alley no estás solo o no estás sola. Sí. A lo mejor tienes, yo qué sé, en el de Santa Cruz Comics son 40 autores, que no son muchos, pero son 40, pero es que te vas a un salón grande y en un Artist Alley puede haber 800 autores, o sea, Claro, eh, no. Es una o locura. sea, claro, si te tienes que saber vender, por eso o sea, me gusta que en cierta manera lo plantees porque es lo que dijo el año pasado hablando con un autor norteamericano que ya vamos, publica con Random House y con gente, o con Dark Ujú. Horse, o sea, ya está en otro nivel, que decía,
de nada sirve que tengas 20 libretas llenas de ideas y de bocetos si no las llevas si no eres Claro, capaz no solo de llevarlas al papel, sino después de enseñárselas a alguien y vendérselas. claro. Entonces, en Sí, realidad tú has dicho totalmente. eso. No, y al final es eso, al final, o sea, ustedes son la prueba viviente de que la aldea global es real, que no es un Ujú, invento, no es un invento de las redes sociales de hace 2 días, claro. y que es independiente, o sea, que hay ambientes, digamos que hay escenarios más propicios que otros, sí, no te lo voy a negar. Que esta democracia está un pelito más engrasada que la que puede haber en tu país o la que puede haber en mi país de origen, sí. Pero en realidad al final, si te lo propones y crees en tu proyecto, mm, Wolu es el mejor ejemplo. Entonces, Mm, yo, por favor, yo invito a todos los que, tanto los que nos hayan visto, los que nos hayan visto hoy, como las personas que asistan a la exposición, que además la exposición, las imágenes que han visto, o sea, yo he seleccionado una parte, pero hay muchas más, ya vayan haciendo, o sea, no vale decir, no, ya me las vi no, 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 o sea, que hay un tanto por ciento, la exposición es bastante más grande, que tengan, digamos que el mismo nivel de curiosidad que tuve yo de porque yo no solo porque estaba trabajando en el encuentro contigo, sino porque me gustó la idea. O sea, después empecé a leer y decir, oye, lees uno y dices, pues está bien, te lees el siguiente, cuando te das cuenta te has leído el catálogo entero, virtual, de principio a fin. Y en realidad es eso, en realidad, además de mi parte, felicita al resto de los autores porque muchas eh, gracias. están muy bien. O sea, las historias, lo que tú dices, tocan cada uno determinadas cosas pero están muy entretenidas. O sea, que yo espero que sigan Muchas haciendo gracias. más cosas y sobre todo Sí, que, de todas maneras. que tengan la oportunidad de llevar muchas de estas historias a la animación. Sería el sueño, sí, el sueño al que queremos apuntar. ¿No? Y muchas gracias por darnos la oportunidad de poder estar aquí, de mostrar nuestro trabajo. O sea, a nosotros no, de verdad nos emociona mucho. Pues nada, uno como te dije yo cuando te conocí, uno ofrece lo que tiene, que no mucho, pero bueno, por lo menos el espacio virtual y un huequito en una sala de exposiciones, eso todavía lo podemos ofrecer. O lo de las tiradas de 2 millones de ejemplares, lo siento, pero eso eso, para eso te toca volver a Angulén y engañar a Claro, algún editor de esos señores, de esos que hay. Que además, otra cosa, que no sé si te has dado cuenta, pero es muy difícil distinguir a un editor en Angulén, porque en otros países sí. Pero claro, como mm, en Angulén hay editores de 25 años y editores de 80, mira, claro, eh, es muy, o sea, se mimetizan muy bien. O sea, tú estás claro. hablando con alguien y de repente dices, no, y estuviste hablando con el editor y es que ese era un editor. Pues sí, más lleva en esto 10 años trabajando y tú dices, anda, pues la verdad es que a mí me parecía otro de los otro de Claro. los frikis que vienen, pues no, sí, yo sería friki también, evidentemente. Y también pasó con una editora que estuvo hablando y después no, sí, yo soy la editora. Y yo me quedé mirando, anda, tú eres la editora. Y además yo pensaba que no era la editora. O sea, por eso te digo que se mimetizan muy bien con el ambiente. Pero Mm. no sé, en realidad es eso, en realidad es muéstralo y no tienes nada que perder. Digo, lo de los 2 millones de Es- ejemplares, desgraciadamente no está a nuestro alcance, pero el resto No, en las sí. medidas posibilidades sí está. Entonces, antes de despedirme, me toca volver a agradecer, pues ya lo he dicho antes, a la Fundación, a la Cátedra Cultural, al Ayuntamiento de San Cristóbal de la Laguna por apoyar una iniciativa como la Laguna es Cómica, la Albergue del Maldito, y a todas las personas que dentro y fuera de la Fundación siguen apoyando este tipo de propuestas, porque yo creo que además ya el manga no es el futuro ni es algo que está por llegar. O sea, el manga ya llegó, nos invadió y se quedó. O sea, y nos invadió hace mucho tiempo. Y después a ti bueno, por haberte leído los no sé cuántos correos electrónicos, por cada vez que me hace falta algo que me lo mandases, por No, tomarte muchas el gracias. tiempo y sobre todo eso, porque además entiendo también que en Angulén a todos nos pasa, tienes 300.000, como se diría en inglés, input, 300.000 influencias, y el hecho de que te pongas en contacto con alguien y ese alguien te responda y no sé, te responda, le guste tu idea y haga todo lo posible por ayudarte. A ver, ese trabajo es muy bonito, pero también es un trabajo muy particular porque no todo el mundo te responde los correos electrónicos y no te los responde Claro. cuando te lo tiene que responder, porque
uno, aunque parezca mentira, también tiene que cumplir con fecha de entrega si quieres, por Claro. ejemplo, abrir una exposición para un evento como la Laguna es Cómico. O sea, de nada sirve Ujú. tener el material 2 semanas después del evento, tienes que tenerlo Claro. en tiempo y forma. Y contigo no solo ha sido así, sino te retrasabas un día y encima pedías disculpas cuando a mí me gusta trabajar, hombre, con más margen, porque de Angulena ahora no han pasado poco más de 2 meses, pero en realidad la información que te he pedido siempre me la has dado. Entonces, en realidad yo también te tengo que dar las gracias porque si esto se ha podido hacer, tanto este encuentro virtual como la exposición de Wolu, como con todo lo que le rodea se ha podido hacer, ha sido precisamente porque ha habido una reciprocidad por tu parte a la hora de hacerlo, que muchas veces hay gente que sí le planteas una idea, pero que la idea no llega a cristalizar, no porque no quieras, sino porque no tienes una respuesta, ni tienes el material, ni tienes nada. Y en tu caso no, en tu caso las cosas han llegado de forma rigurosa y cuando algo no ha faltado, lo que sea, no has tardado nada en mandar más precisamente para poder cubrir algo tan simple como la capacidad de poder imprimir la imagen de forma que se pueda exponer correctamente. No, muchas gracias a ti igual por la paciencia y todo y Ya. por la oportunidad. No, muchas gracias. Eso ya, uno ya está curado de espanto, no te preocupes, ya son muchos años. Ya me he hecho mayor en esta historia, o sea que ya lo tengo asumido. Y a todos ustedes, gracias por haber asistido a este encuentro virtual, gracias por el tiempo que nos han dedicado. Espero que eso que les pique la curiosidad por meterse en la página de Wolu y leerse todo lo que caiga en sus manos. Y les invito a que sigan disfrutando o sigan asistiendo al resto de los encuentros virtuales que va a haber a lo largo de la semana. Y por favor, asistan a todas las actividades a la veintena de exposiciones que conforman la Laguna es Cómic, porque creo que visto lo visto y visto los temas que se van a tratar, de luego, si te gusta el cómic y especialmente si te gusta el manga, no te vas a sentir defraudado. Pía, ha sido un placer, espero que podamos volver a coincidir. Igualmente. Muchas Gracias gracias. a todos ustedes y hasta una próxima ocasión. Nos vemos.